Wow. ¿Hay asiento vacío en algún sitio? Hay uno, dos. Bueno, estamos a casa llena hoy de nuevo. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno. Ok. Estamos, para los que no, de repente no lo saben, estamos pasando por el libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que bueno, pues es, como muchos han dicho, es la única historia de la iglesia inspirada, ¿verdad? Hay muchos otros libros de historia de la iglesia, pero la única realmente inspirada es esta, porque esta que está en la palabra, ¿no? Entendemos que el libro de los Hechos, escrito por Lucas, ¿verdad?, que lo dedicó el excelentísimo Teófilo, y bueno, pues va desde la ascensión de Jesús, ¿verdad? Pasa por Pentecostés, por la predicación en Judea, en Samaria, luego ahora, como vamos a ver hoy, la predicación a los gentiles, luego pasa por los ministerios, por los viajes misioneros de Pablo. Ahí haciendo veíamos el domingo pasado, ese cambio entre ser Pedro, la persona protagonista en el mismo libro de los Hechos, ahora a Pablo a partir del capítulo 9, ¿verdad? Va teniendo Pablo mucho más presencia, y es a partir del 13, 14, 15 por ahí que ya Pablo es el, digamos, protagonista. Pero protagonista desde nuestro, decirlo así, desde nuestro punto de vista de alguna manera. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el protagonista en el libro, Dios es el protagonista en el libro, como vamos a ver de hecho hoy, donde vamos a estar viendo la conversión de Cornelio. Cornelio, que para algunos fue el primer gentil convertido, para otros no necesariamente fue el primero. Algunos dicen que si bien a partir del capítulo 8, 7 y 8, con la persecución que se desató, muchos de los creyentes que estaban en Jerusalén tuvieron que salir esparcidos, y esa salida pues los lleva a otros lugares donde probablemente se vayan a ver con gentiles, y dice la palabra que ellos salieron predicando el evangelio. Entonces de repente habían también otros convertidos antes, y uno de los principales que se dice que por eso no fue Cornelio el primero es el eunuco etíope, que Felipe se lo encuentra en el capítulo 8, y Dios está predicando en Samaria con Pedro, Juan, tal, y entonces Dios le dice al final del capítulo 8, Felipe, vete y ve al camino que va de Jerusalén a Gaza, y ahí se encuentra con una caravana. En esa caravana Felipe se acerca a esta persona que estaba dentro de un carruaje, y estaba esta persona leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe va y le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y empiezan esa conversación. Al final este eunuco etíope pues se convierte, se bautiza, y luego Felipe es tomado de alguna manera, de hecho se entiende sobrenatural, de ahí. Y bueno, entonces muchos dicen que por lo menos este eunuco fue el primero, ese etíope eunuco fue el primero. Otros dicen que no, que el etíope eunuco pues probablemente también pudo haber sido cierto ya judío, pero no porque era eunuco. Entonces hay cierta discusión ahí de si fue el primero Cornelio o no, convertido de los gentiles, pero de repente no fue el primero, pero sí fue el evento que da la inauguración, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de esa predicación del evangelio a los gentiles. Es interesante que el capítulo 10 es la tercera conversión, vamos a llamarle consecutiva, ¿verdad?, del capítulo 10, 9 y 8. En el 8 está el eunuco, la conversión de este etíope. En el 9 está la conversión de Saulo, que vimos la semana pasada. Y en el 10, la conversión de Cornelio. En los tres casos, Dios dirige activamente y evidentemente estos hechos, ¿no? Capítulo 8, Dios le dice a Felipe, ve al camino, le dice acércate a esta persona. O sea, Dios está dirigiendo y luego se lo lleva sobrenaturalmente. En el capítulo 9 Dios se aparece a Pablo, se aparece a Ananías, eso lo vimos, le caen unas escamas de los ojos de Pablo, que quedó ciego por 3 días. En el capítulo 10 Dios se aparece a Cornelio, se aparece a Pedro. El Espíritu Santo, como veremos más adelante, luego cae sobre estas personas, se convierten, y hay una manifestación del Espíritu Santo allí. Entonces es evidente que Dios dirige.
¿verdad? Y que pone su firma, su autógrafo en lo que está pasando. También podemos ver que los tres casos son diferentes personas, cada uno con su contexto diferente, y Dios se acerca a cada uno de forma diferente. Al etíope, que venía leyendo Isaías en su carruaje, venía de Jerusalén, probablemente no judío, pero ahí llega Felipe, entiendes lo que lees, y por ahí empieza. Saulo, que seguía al pie de la letra la ley judía, pero mataba creyentes, ¿verdad? Y Dios se le aparece como se le apareció, como vimos la semana pasada, ¿verdad? En una luz, lo deja ciego 3 días y tal. Cornelio, que era, como vemos más adelante, un romano que temía a Dios y tal, pero no seguía la ley judía. Entonces a cada quien Dios se le aparece en su contexto, como dice el pastor Carlos, en su línea de tiempo, en el momento en el que está. Tailor-made, ¿verdad? A la medida para cada uno. En los tres casos también vemos que hay una acción ordinaria, como decíamos el domingo pasado, que de ordinario no tiene nada, pero que vamos haciendo la salvedad de lo ordinario, que es lo de nosotros, y lo extraordinario, que es lo de Dios, ¿verdad? Hay acciones ordinarias de personas dirigidos extraordinariamente por Dios. En los tres casos, Dios está validando su mensaje. Algunos también notan, me parece interesante, que las tres conversiones corresponden a cada uno de los hijos de Noé. No sé cómo así, claro, se recuerdan que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Entonces Pablo sería descendiente de Sem, el etíope descendiente de Cam y Cornelio descendiente de Jafet. Solamente tiro ese dato, no vamos a hablar de eso más. Lo importante es que en los tres casos vemos que Dios es soberano en su elección, y en los tres casos vemos que Él es soberano también en la acción, en la forma, en el canal, en el mensaje, en el mensajero. Perdón, el mensaje no, el mensajero. Pero entonces vamos a meternos ahora a ver a la conversión de Cornelio, que va del capítulo 10 completo y el capítulo 11 del verso 1 al 18. No vamos a leer todo eso, porque eso nos va a tomar 20 minutos, ¿verdad? Y el sermón, yo quiero que no se extienda más de lo normal. Entonces yo voy a pasar como un recuento de lo que pasó bien rápido, y luego vamos a ir, ¿verdad?, entrándonos en el texto, y ahí veremos algunos versículos específicamente. Entonces, el capítulo 10 narra la conversión, y el capítulo 11 es un recuento que hace Pedro cuando llega a Jerusalén de lo que había pasado. Y lo primero empieza con la visión de Cornelio. En Cesarea, Cornelio estaba en Cesarea, un centurión romano, un hombre piadoso. Vio un ángel que le dijo, oye, ve a buscar a Pedro, Simón, que le dicen Pedro, que está en casa de alguien que se llamaba Simón. Estaba en Jope, a unas 35 millas más o menos, 45 o 50 kilómetros de donde estaba, y envió, y entonces Cornelio, ¿verdad?, con un centurión, con personas que trabajaban para él, envía 3 personas. Entre esas 3 personas se menciona que había uno de estos que era soldado y que era piadoso también. La misma palabra, piadoso, igual que Cornelio, piadoso. Y esto, ¿verdad?, esta visión que tuvo Cornelio, que le dice que vaya a buscar a Pedro. Bien. Luego está la visión de Pedro. Pedro entonces está en Jope. Y dice que cerca del mediodía, por ahí, pues tenía hambre, estaban preparando la comida, y él sube al techo a orar. Y en esta oración tiene una visión también, y baja un lienzo del cielo, se abre el cielo, dice, y baja un lienzo, y este lienzo tiene todo tipo de animales, ¿verdad? No necesariamente especifica si solamente eran animales impuros, pero se da por entendido que animales impuros sí habían. Puede ser que también haya habido animales puros, pero para la ley judía ahí habían, en este lienzo que sale del cielo, habían animales impuros, todo tipo de animales. Y la voz que sale del cielo le dice a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, jamás, yo nunca he comido nada impuro y no lo voy a hacer. Y dice, oye, mata y come, que no, mata y come, que no. Eso pasa 3 veces. Y la voz le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y el lienzo se recoge y vuelve al cielo. Y Pedro se quedó sin entender lo que quería decir esta visión. Se quedó meditando en eso, se quedó dándole mente, como decimos. Mientras está pasando esto,
llegan los mensajeros que Cornelio había enviado a Jope. Justo ahí, ¿verdad? Por coincidencia, ¿no? Claro que no, por diosidencia. Dios orquestó todo eso. Y estos mensajeros llegan a donde estaba Pedro y preguntan por él, y el Espíritu le dice a Pedro, oye, baja que te andan buscando y vete con ellos. Pedro baja, me dijeron que me fuera con ustedes. Pero ya era tarde ese día porque, ¿verdad?, tomaba un tiempo el camino, entonces ellos se quedaron ahí y se fueron al otro día. Pues al otro día, Pedro parte con 6 personas más él y los otros 3 mensajeros. Y llegan a casa de Cornelio. Cuando está Cornelio esperando, que ve que Pedro está llegando, él sale a recibirlo y dice que se postró y lo quiso adorar. Y Pedro lo para y dice, no, no me adores, yo soy hombre igual que tú. Y van hablando, ¿verdad?, conversando a la casa de Cornelio. Cuando entra a la casa había un montón de gente en la casa. ¿Por qué? Porque Cornelio había llamado a todos sus amigos íntimos y a todos sus familiares para recibir a Pedro en su casa. Esto era un evento. Pedro entra a la casa, haciendo de hecho la salvedad, diciendo, no se supone que yo entre. Ustedes son gentiles. No se supone que yo haga esto. Pero, ¿verdad?, Dios me dijo que yo no puedo llamar a ningún hombre impuro, entonces entró. Y luego Cornelio le dice, no, a mí un ángel me dijo que viniera porque tú me vas a decir algo. Y Pedro entonces arranca a hablar y hace un recuento de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, y dice cómo por su nombre, el nombre de Jesús, todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Entonces, al escuchar esto, la gente que estaba ahí dice que recibió el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. Recibieron el Espíritu Santo, no por imposición de manos, sino que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y todos se bautizaron. Pedro lo vio y dijo, oye, eso es igual que lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues como nos pasó a nosotros, pues igual hay que bautizar a la gente también. Y se bautizaron y Pedro se quedó con ellos unos días. De hecho, dando como un sello, ¿verdad?, de que ya esta división de puro, impuro, gentil, judío, pues ya no había, porque no se supone que Pedro se quedara con ellos por temor a contaminarse, pero se quedó con ellos varios días. Y luego en el capítulo 11 Pedro llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén le dicen, Pedro, tú estabas con gentiles, explícate. Y Pedro dice, no, miren, lo que pasó fue, y les cuenta, ¿verdad? Él tuvo una visión, me dijo que fuera, con él tuvo una visión, mientras yo estaba hablando, bajó el Espíritu, igual que nosotros, y se bautizaron. Y ellos, correctamente, se calmaron y glorificaron a Dios, porque, dice la palabra, a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento también. Este es un resumen rápido, ¿verdad?, de la historia. No hemos acabado ahí. Esa es apenas la introducción de la introducción. Hablemos entonces un poco de Cornelio, ¿verdad?, para ponernos un poquito en contexto. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, dice la palabra. Un centurión era una persona que estaba a cargo de 100 hombres, militar, ¿verdad? Estaba a cargo de 100 hombres. Esos 100 hombres, ese grupo, ¿verdad?, de 100 hombres se llamaba una centuria. Y eso era parte de una cohorte romana. Y una cohorte romana tenía 6 centurias, pues tenía 600 personas. Y esta cohorte, dice la palabra, que se llamaba la cohorte la italiana. Una cohorte también era parte de una legión. Una legión tenía 6.000 hombres. O sea que de repente una legión tenía 10 cohortes, una cohorte 6 centurias y así. Entonces, este Cornelio, centurión romano, estaba a cargo de 100 personas. Ahí en Cesarea. Cesarea era una ciudad importante, ¿verdad? Era la capital romana de Judea. Había muchos edificios, digamos, religiosos y políticos también. Era una ciudad de mucho comercio. No era una ciudad no importante, era una ciudad muy importante, capital de Judea romana. Y ahí vivía Cornelio. Y ahí es que Cornelio está cuando está teniendo esta visión. Y se dice que Cornelio era, y se dice varias veces de hecho, que era piadoso y temeroso de Dios. Él no era judío, ¿okay?, porque si hubiese sido judío no hubiese habido el problema de la impureza, ¿verdad? Porque tú eres impuro, no se supone que yo pueda entrar. Y cuando entré, después los otros judíos cuando llegué a Jerusalén me lo recriminaron. Entonces, es evidente que Cornelio no era judío. Tampoco era un convertido al judaísmo. Un prosélito convertido al judaísmo, tampoco lo era. Era alguien
con un deseo de agradar a Dios y lo trataba de hacer de la manera en que entendía que podía hacerlo. Porque lo dice, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo él sabía hacerlo? Dando limosnas y orando. ¿Verdad? La palabra temeroso aparece 3 veces en este pasaje. En el versículo 2, Lucas, el autor, hablando de Cornelio, dice que es un hombre temeroso de Dios. Los mensajeros de Cornelio, en el versículo 22 del capítulo 10, dicen que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y en el versículo 35, Pedro, que está describiendo al tipo de persona que es agradable a Dios, dice que Dios se agrada de personas que son temerosas de Él. Temeroso no es alguien que le tiene miedo. ¿Ok? ¿Qué me va a pasar? No es eso, no es a eso que se refiere. Pero sí es un alto sentido de reverencia, de asombro, de wow, pero con gozo, con agradecimiento, de reconocer esto es otra cosa. ¿Ok? Pero puedo acercarme a esto. Yo quiero agradarlo por lo que es. Pero yo también sé que yo no debo no querer agradarlo. Yo quiero agradarlo. Pero esto de ser temeroso también incluye que yo sé que yo no debo no querer agradarlo. Hay líneas que yo no puedo pasar. No es como yo. Entonces Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Cornelio adoraba a otros dioses o a ídolos paganos como los demás romanos. No lo hacía. Pero Cornelio era creyente para salvación. No. Porque si lo hubiese sido, no hubiese habido necesidad de todo esto. Entonces era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero no era creyente. No estaba salvo. Es un buen ejemplo de una persona que puede ser muy religiosa, con muy buenas intenciones, con un muy buen corazón, y no ser salvo. Cornelio no era salvo. Cornelio creía en Dios. Pero más importante aún, yo creo que, y podemos sacar esto del texto, que Cornelio sabía que si él iba a alcanzar esa salvación, no la iba a alcanzar por sus propias acciones. Y yo creo que eso es lo más importante. Dice, pero ¿y dónde está eso? Pues ya tú estás, ¿verdad? Una cosa es exégesis, que tú le saques al texto, y otra cosa es eisegesis, que tú le pongas cosas al texto. ¿Verdad? Gente que está estudiando eso, está riéndose ahí en el público. Pero son cosas diferentes. Entonces, ¿de dónde tú sacas eso, Yannick? Porque al final, ¿verdad? Le dimos ese recuento, pero como que, bueno, yo lo voy a decir ahora. En el versículo 31, Cornelio le cuenta a Pedro lo que el ángel que se le apareció a Cornelio le dijo a Cornelio. Y le dice, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios, pero tu oración ha sido oída. ¿Y cuál era la oración de Cornelio? En el capítulo 11, versículos 13 y 14, Pedro está contando lo que Cornelio le dijo a Pedro que el ángel le había dicho a Cornelio. Y dice que el ángel le dijo a Cornelio que Pedro le iba a decir cuando llegara a la casa las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces de ahí podemos concluir que Cornelio sabía que por él mismo no iba a obtener salvación. Su oración muy probablemente fue igual que el ladrón en la cruz. Señor, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer, pero yo por mí no puedo, yo solo no puedo. Tú me tienes que ayudar. Entonces le dice aquí, tu oración ha sido oída. Va a venir alguien que te va a decir las palabras por las que tú y tu casa van a ser salvos. Esa es la oración contestada a Cornelio. Su oración expresaba esa necesidad de salvación. Y Pedro fue la respuesta a esas oraciones de Cornelio. Me llama la atención también que Cornelio, no judío, daba limosna y oraba. Y oraba a la hora tercera, o a la hora novena, creo que dice, y oraba a esa hora novena, que era la hora que se ofrecían los sacrificios en el templo también. Entonces, como él no era judío, él no podía ofrecer sacrificio en el templo. Entonces, él hacía lo que podía. Y a esa hora, oraba. Y él daba limosnas también.
Los judíos que sí podían ofrecer sacrificio, de repente confiaban o descansaban en el sacrificio que ellos hacían. Y como Cornelio no llegaba ahí, Cornelio decía, yo tengo una necesidad que no la puedo yo suplir. Entonces, Dios, ayúdame a suplir esa necesidad. Pero el judío que está confiando en ese momento en los sacrificios que él hace, no le pide a Dios entonces porque él cree que ya cumplió. Y eso se puede ver muchas veces, ¿verdad? Sin necesariamente abundar mucho en esto. Se puede ver en nosotros, ¿verdad? Las personas que tienen, no quiero irme solamente a lo material, pero las personas que tienen necesidades materiales, emocionales, sociales, de tal, son más propensas a aceptar el Evangelio que aquellas personas que entienden que no. Porque descansan en estas cosas. Y de repente Cornelio, como no llegaba, y él sabía que no llegaba, era más fácil para él decir, Dios, ayúdame porque yo no sé. Ok, Cornelio, tus oraciones han sido contestadas. Ahí va Pedro y él te va a decir las palabras por las que tú y toda tu casa serán salvas. Dice el versículo 4 que tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Eso quiere decir que a Dios le agradaron las limosnas y las oraciones de Cornelio. Jesús ya había dicho, ¿verdad? En Mateo 6, que las limosnas y las oraciones por sí solas no son nada. Ya lo había dicho. Lo había dicho en el Antiguo Testamento Dios a través de los profetas un montón de veces también. De hecho, muy directamente y muy indirectamente también. Pero en Mateo 6 Jesús lo dijo en el versículo 2, cuando den limosnas no sean como los hipócritas. Es decir, que dar limosnas en sí mismo no es algo que te va a dar el cheque. No es algo que te va a ser visto como bueno de por sí. Ya, di la limosna. No, porque tú puedes dar la limosna como los hipócritas. Dice, bueno, pero la oración. No. El versículo 5, ahí mismo, Mateo 6, versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas. O sea que tú puedes orar como un hipócrita también. Tú puedes dar la limosna como un hipócrita, tú puedes orar como un hipócrita. O sea que tú puedes tener personas que dan sus limosnas, que hacen sus oraciones y que no son aceptadas por Dios. No son agradables a Dios. Pero de Cornelio no fue el caso. Sus limosnas y sus oraciones subieron a Dios y fueron recibidas por Dios. Se dice que fue como memorial delante de Dios. Esa palabra hace alusión a una ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento, Levítico 2, versículo 2 específicamente, dice una ofrenda de harina, aceite e incienso. Se toma un puñado, ¿verdad? De esa ofrenda de harina, aceite e incienso, se toma un puñado y se quema en el altar. Y de esta, que se quema en el altar, se dice, el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Es un aroma agradable. Entonces cuando dice Cornelio, tus oraciones y tus limosnas son memorial, son como esto, son agradables. Algo pequeño, pero agradable al Señor. Un aroma agradable. Cornelio no se ganó su salvación con eso. Y esto queda clarísimo en todo el pasaje, como lo vamos a ver más adelante. Pero Dios se agradó con lo que Cornelio hacía y entonces le trajo a Pedro para que entonces le predicara el Evangelio. Entonces Cornelio ve la visión, ¿verdad? Envía a 3 personas a que vayan a buscar a Pedro. Entre ellos, como decíamos, uno de estos era un soldado piadoso también. La misma palabra que se usó para Cornelio, piadoso. O sea que Cornelio también había compartido con su casa, compartido con las personas con las que él vivía. Vamos a llamarle su fe, ¿no? Aunque no habían creído para salvación, ¿verdad? Su convicción, él la había compartido con las personas que estaban con él. En su casa no se adoraban ídolos. Y es muy probable que las personas que servían para él tampoco adoraban ídolos, sino que temían a Dios. Y esa es la visión de Cornelio. Luego está Pedro. Como decíamos, que Pedro estaba orando en el techo de la casa en Jope, tenía hambre, dice la palabra. Y tuvo una visión, y en esto ve el lienzo, como decíamos, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice, de ninguna manera, Señor.
Y evidentemente uno lo lee y le salta, y varias personas también ya han hecho el mismo comentario, de que no debería ser esa frase. De ninguna manera, Señor, no. Tú no dices no y Dios juntos. No, eso no debería ser. Pero Pedro lo dijo. De hecho, tenía un comentario que decía que Pedro tampoco está muy poco acostumbrado a decirle que no a Dios, porque lo hizo varias veces. Pero aquí lo niega y dice no. Y pasa 3 veces y el lienzo vuelve a subir. Sin embargo, si vemos eso de alguna forma, la negación de Pedro, vamos a quitar, ¿verdad?, que es un mandato de Dios, por un momento. La negación de Pedro es perfectamente entendible. Los judíos no podían comer animales impuros. Levítico 11, Deuteronomio 14, algunos otros también. Hay un listado de animales que los judíos no podían consumir, no podían comer. Y son las leyes que Dios mismo le dio al pueblo judío. Y ahora de repente, oye, Pedro, come. Dios le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. Esto es un cambio colosal. O sea, nosotros que no estamos viviendo, no venimos de ese contexto histórico en ese momento con los judíos, esto es un cambio colosal. No lo imaginamos nosotros lo que fue para Pedro eso. El versículo 17 dice que se quedó perplejo pensando en lo que significaba la visión. No se quedó perplejo por la visión. Por la visión, parece que Pedro estaba muy acostumbrado, porque yo hubiera quedado perplejo solamente por el lienzo, sin ver lo que había en el lienzo. Pero dice que Pedro se quedó perplejo pensando en lo que significaba. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que mata y come? Los animales son impuros. Pero ¿cómo es esto? En el versículo 19 todavía estaba meditando sobre la visión cuando llegaron los mensajeros de Cornelio. Dice que todavía estaba meditando sobre... Pedro se quedó, ¿pero qué es esto, Señor? ¿Cómo animales impuros? ¿Que coma? ¿Qué? Y no entendía. Y hay que entender a Pedro. Eso es un giro importante en su cultura, en la forma de él ver. Y no solo eso, en su religión, porque hasta ese momento todavía, ¿verdad?, eso era pecado. Pedro era creyente, pero hasta ese momento, para Pedro, ¿ok?, eso era pecado. De hecho, esto se aclara aquí en el capítulo 10, capítulo 11, pero no es hasta el 15 donde todavía hay un concilio para ver qué vamos a hacer con estos gentiles. Y la ley. Es algo sumamente importante. Entonces muchas veces decimos, oye, Pedro, diciéndole que no al Señor, pero ¿qué le hubiéramos dicho nosotros? Esto es sumamente grande para ellos. Pero Pedro, a medida que, ¿verdad?, va avanzando la cosa y van sucediendo cosas y él va pensando y Dios le va revelando, a medida que eso va pasando, pues va entendiendo algo más y algo más y algo más. Versículos 21 y 22, los mensajeros explicaron a Pedro su misión. Oye, Cornelio, piadoso, ¿verdad?, que lo quiere mucho todo el pueblo judío, toda la nación judía, porque daba muchas ofrendas para los judíos. Nos envió porque un ángel le dijo y tal. Entonces él, ok, los invitó a entrar. Eso que lo invitara a entrar ya es algo, porque de nuevo, esos siguen siendo gentiles. Entonces ya Pedro dice, que hay algo. Él sigue pensando, él todavía no está claro, pero aquí hay algo, y los invita a pasar. Y duermen ahí, de hecho. Al otro día se van a Cesarea, y Pedro iba todavía, me imagino, pensando en eso, y va como entendiendo algo, pero no todo. ¿Y dónde vemos esto? Ahora lo vamos a ver. Cornelio sale a recibirlo, lo adora. Pedro rechaza esa adoración, dice, yo soy hombre también. Hay mucha gente cuando entra a la casa. Estoy pasando por los versículos del 24 al 29 más o menos. Y claro, toda la casa está esperando. ¿Por qué? Porque el ángel le había dicho a Cornelio, pues busca a Pedro, porque él te va a decir la palabra por la que tú y toda tu casa serán salvos. Bueno, pues ahí está la casa entera sentada, esperando. No, aquí vamos a ganar la salvación hoy. Recuerden que estas personas ya Dios había trabajado en su corazón también. Y ellos estaban ahí. Cornelio, soldado romano, toda su casa, temeroso de Dios. Esto es obra de Dios.
que todas esas personas estén ahí sentadas, esperando ese mensaje. Ya eso es obra de Dios. Eso no puede venir de nosotros. Esa receptividad no sale naturalmente de un corazón caído como el del ser humano. Pero bueno, Pedro entra a la casa y hace la salvedad, como decíamos, oye, no se supone que yo entre, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro. Pedro fue obediente. El versículo 9 dice que por eso que Dios le mostró, ¿verdad? En el 28, ¿qué dice el 28? Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y el 29 dice, por eso, como Dios me ha mostrado eso, cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. En la visión de Pedro le dijeron que fuera y que no dudara. ¿Okay? En el versículo 20, que dice, ve sin dudar. Esa palabra para dudar ahí es diacrino, que es la misma palabra que utiliza Santiago para hacer acepción de personas. No pueden hacer acepción de personas, no pueden hacer diacrino. Pero es la misma palabra, como veíamos con Santiago, que Santiago usa para caracterizar al hombre que duda, que es como las olas del mar que van de un lado a otro por el viento. Ese hombre que duda es la misma palabra, diacrino también. Entonces, no venga de que a ver y tal, que sí, que si no, que usted sabe, que si es inmundo, que si no es inmundo, pero que si entro, si no entro, no. Tú, decidido, no dudes, camina, ya, se acabó. No juzgues según tu corazón, no juzgues según tu estándar. Ya ahora mi estándar yo te lo estoy revelando. Pero Pedro estaba juzgando de alguna manera con el estándar que pensaba que era de Dios. Y con justa razón, como veíamos. Pero después de Jesús, el estándar era otro. El estándar para salvación siempre fue el mismo, siempre. Porque nunca ha podido ser porque el hombre cumpla o haga lo que está en la ley. Nunca ha podido ser por eso. Pero en todas estas cosas de leyes, de regulaciones y demás, todo cambió. Sin embargo, vemos en el versículo 29 lo que yo decía, que Pedro realmente todavía no ha entendido. De hecho, por eso cuando mandaron a buscarme, dice el 29, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? O sea, después de todo esto, Pedro está ahí, ¿yo qué busco aquí? Ya entré, está bien, ya ustedes no son inmundos, pero ¿yo qué busco aquí? Pero todavía no entiende qué es lo que está pasando. ¿Para qué fue que ustedes me llamaron? Perfecto, ya, ¿sabes? Somos amigos, ya, pero Cornelio. Pero todavía no sabe. Entonces Cornelio le cuenta a Pedro la visión que tuvo. Cornelio reconoce, de hecho, en principio, que para Pedro estar ahí se requiere de algo muy grande de su parte. Porque le dice, has hecho bien en venir, en el versículo 33. ¿Por qué resalto eso? Porque Cornelio no es un desubicado. Cornelio sabe que él es gentil. Y Cornelio sabe que Pedro es judío. Y Cornelio sabe que no se supone que Pedro entre a su casa. No se supone que Pedro atienda a esa invitación. Sin embargo, él mandó 3 personas a buscar a Pedro. Y cuando Pedro y esas 3 personas llegaron, su casa estaba llena de gente. O sea, él contaba con que Pedro iba a llegar. Que dice algo de la fe de Cornelio. Ese has hecho bien en venir no es como, oye, te convino haber venido, ¿verdad? No, ni oye, es mejor para ti que hayas venido, no. Ese has hecho bien en venir fue un acto bueno de tu parte. Fue un acto de mucha bondad de parte tuya, porque no se supone que tú vinieras. En capítulo 11, versículos 13 y 14, dice que Cornelio le dijo a Pedro que el ángel se le apareció y le dijo, como decíamos hace unos minutos, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Cornelio le está contando eso a Pedro en ese momento. Entonces, es que Pedro entiende todo. Versículo 34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos, que Dios es Señor de todos. Y aquí vamos a ver un par de cosas. Le empieza diciendo en el versículo 34 que Dios no hace acepción de personas, Dios nos discrimina. Versículo 35, Dios quiere que le teman y que se practique justicia, y no importa si eres judío o gentil. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí, es que no importa si tú eres judío o tú eres gentil, Dios lo que quiere es gente que, ¿verdad?, que practique la justicia, gente que le tema. El carácter de Dios no cambia en el tiempo, y el carácter de Dios no cambia, depende de con quién se esté relacionando en ese momento. Dios no es un Dios para los judíos, y es un Dios para los gentiles. ¿Okay? Por eso no hay un estándar para los judíos y otro estándar para los gentiles. Pedro entendió que aunque sea gentil, Dios se complace con los que le temen y practican la justicia, pero esto no es para salvación. Como en el verso 4, esto quiere decir, ¿verdad? El verso 4, hablando de Cornelio, esto quiere decir lo que dice, que Dios se agrada con esto. Ya, pero la salvación es por Cristo. Y el resto del mensaje de Pedro es claro en esto, porque el versículo 36, inmediatamente, el versículo 35 dice, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo le es acepto. ¿Verdad? Versículo 36, el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Sí, le es acepto, pero no es acepto para salvación. Ese mensaje de paz es la paz con Dios, que es por medio de Jesucristo. Pero también es la paz entre los hombres, la paz entre los gentiles y los judíos, que es por medio de Jesucristo también. De hecho, pensaba que si hablando de gentiles y judíos, si árabes y judíos hoy entendieran este mensaje también, pues de repente muchas cosas de las que están pasando no estuvieran pasando. Pero si nosotros realmente entendiéramos ese mensaje, muchas de las cosas que pasan entre nosotros mismos tampoco estuviéramos pasando. Esa es la realidad. Dios se complace con quienes le temen y hacen justicia. Romanos 3, ¿verdad? Vamos a dar un giro a esto. Versículo 10 dice, Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Versículo 11, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, Dios se complace con quienes le temen y hacen justicia. Bueno, pero es que aquí Romanos dice que no hay ni uno. ¿Y entonces cómo compaginamos eso? Porque lo está diciendo. Pedro dice, ahora yo entiendo que Dios se complace, no importa dónde sea, puede ser gentil, puede ser judío, Dios se complace con quienes le temen y hacen lo justo. Pero entonces tú vas a Romano, recuérdense, la palabra se interpreta con la palabra. Entonces tú vas a Romano y dices, ven acá, pero es que no hay ni uno que haga lo justo, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ni uno solo. Entonces tú tienes que concluir que Dios tuvo que haber puesto esto en el corazón de Cornelio y en toda su casa. Antes de, eso es una obra de Dios. Dios fue preparando a Cornelio y a su casa para recibir el Evangelio. Eso no nos debe sorprender tampoco. Porque nosotros sabemos que el nombre de Cornelio y de toda su casa estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto no es una sorpresa para nadie. Dios eligió hacerlo así en el caso de Cornelio. Y de otra forma en el caso de Pablo. Y de otra forma en el caso del eunuco etíope. Luego sigue diciendo, en el versículo 37 al 41, ¿verdad? El mensaje de Pedro. Pedro entonces pasa a describir, ¿verdad? O a contar, a hacer un resumen bien escueto del ministerio de Jesús. Y dice como que Jesús fue uno que hace el bien a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Con sanaciones y otros milagros. Aquí hacer el bien es una expresión, es una palabra que se decía de personas, benefactores, personas que hacían cosas buenas, ¿verdad? Que daban limosnas y tal, incluso por ciudades,
¿no? Entonces, estas personas hacían esto y se les debía cierto agradecimiento también, cierta devoción, ¿verdad? Cierta honra a cambio. Y Dios dice, ese fue el ministerio de Jesús. Ese fue el ministerio de Jesús. ¿Y quién validaba ese ministerio? En el versículo 38 al final lo dice, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús cuando estaba haciendo esto. Versículo 39 entonces, le dieron muerte, ¿a quién? A Jesús. Pero Dios lo resucitó. Versículo 40, Dios hizo que Jesús luego se manifestara en su resurrección, ¿verdad? Aquellos elegidos, de donde Pedro se incluye en ese grupo, fueron escogidos de antemano por Dios, dice el versículo 41. Aquí vemos lo que decíamos anteriormente. Queda clarísimo que no es, oye, que Cornelio es tan buena gente, que Dios se compadeció de Cornelio, ¿verdad? Y entonces en ese momento dijo, mira, Cornelio es tan bueno. Pedro, ve donde Cornelio, vamos a convertir a ese muchacho, por lo bueno que es. La salvación sí es por Cristo, tú sabes. Entonces Pedro tiene que ir porque no le voy a dar salvación. No, eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Así no lo vio Pedro, así no lo vio Cornelio. No sé de hecho por qué mucha gente ahora sí quiere insistir en verlo así. Dios eligió que Jesucristo se manifestara a los que fueron escogidos de antemano por Dios. Versículos 42 y 43, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Dios tiene su autógrafo en toda esta obra, en los detalles y en el macro también. Él determinó que sea a través de Jesús que se recibe el perdón de los pecados, pero él determinó inclusive hasta quiénes eran que Jesús se le iba a aparecer, se le iba a manifestar luego de resucitado. Y hasta que Pedro no dijo esto, no cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa. Eso tampoco es una coincidencia. Lo último que dijo Pedro, de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y dice el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban este mensaje. Fue después de Pedro decir esto, no antes. No fue que recibieron el Espíritu Santo y entonces Pedro les explicó que es a través de Jesús. No. Vamos de nuevo al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, a quien le dijo, a la persona que le dijo, acuérdate de mí, ¿a quién fue? Fue a Jesús. Porque siempre es a través de Jesús. Ni más ni menos. Pedro eso lo tenía claro. ¿Y saben quién lo tenía claro? Evidentemente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cayó sobre ellos hasta que Pedro no dijo eso. Cuando Pedro dijo que es por su nombre que todo aquel que cree en ese nombre, en él, recibe el perdón de pecado, entonces, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Dice el 45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¡Wow! Mira el Espíritu. El don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios, dice el versículo 46. 47 dice entonces, Pedro entonces dijo, versículo 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Es una pregunta retórica, o sea, Pedro está diciendo, ¿y se la vamos a negar? O sea, no es de que vamos a pensar, no, pero se la vamos a negar, Señor. Si han recibido lo mismo que nosotros, no. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días. Esto es muy similar a lo que pasó en Hechos 2, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los discípulos, sobre los apóstoles que estaban ahí reunidos, que empiezan también a hablar en lenguas. Y empiezan también
en Hechos 2 a hablar de las maravillas de Dios. Aquí en el versículo 46 dice que los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Evidentemente, hablar en lenguas es la misma palabra, pero lo de exaltar a Dios y hablar de las maravillas de Dios son palabras similares también. O sea, para Pedro esto era familiar. Oye, es lo mismo que pasó. Nosotros empezamos a hablar en lengua y empezamos a hablar de la maravilla de Dios. La palabra ahí, megaleia. Entonces, esta gente empezaron a hablar en lengua y empezaron a exaltar a Dios. Megalononton, la misma raíz. Está pasando lo mismo. Entonces, si a nosotros no pasó así, ¿verdad? Pues entonces a ellos también. Dios está dando su sello. Dios está diciendo, Pedro, esto es genuino, esto es de mí. Eso no pasó en el capítulo 8 con los de Samaria. O no lo dice por lo menos. Pero aquí era necesario dar ese sello porque eran los gentiles. Entonces dice, no. Vamos a hacerlo igualito. Para que quede claro. Para que quede claro. ¿Qué faltó aquí que muchas veces sí venían pasando? La imposición de manos. En Hechos 2, el Espíritu Santo se aparece sobre ellos. Nadie impone la mano a nadie. El Espíritu Santo aparece. Empiezan a hablar en lengua y exaltar a Dios. En el capítulo 7, ¿verdad? 6, 7, 8, tal. Los apóstoles, los discípulos venían imponiendo las manos para el Espíritu Santo. Recuerden el problema que hubo con Simón el Mago. Simón el Mago dijo, pero con la imposición de manos se pone el Espíritu Santo. Yo quiero eso también. Y se armó un problema con él. Pero aquí no hubo eso. Aquí recibieron el Espíritu Santo sin nadie imponer las manos. ¿Por qué? Porque, oye, es que no es de usted, esto es mío. ¿Ok? Yo quiero dar el sello de que es mío. Igualito que como pasó con ustedes. Y luego fueron bautizados. Y Pedro se quedó con ellos unos días. Esto es señal de que ya Pedro estaba un poco más claro de lo que había pasado. Porque claro, quedarse en casa de gentiles es casi 100% probabilidad de contaminarse bajo la ley judía. Pero ya Pedro entendía lo que había pasado. Es que ya no es que si inmundo, que si no, que si tal. Y se quedó con ellos varios días. Luego él vuelve a Jerusalén. Y aquí pasa algo interesante. Todo fuera a pensar que, oye, Pedro y los demás que estaban con él, las 6 personas que estaban con él, pues estaban muy, entusiasmados, estaban asombrados. ¡Wow, qué bueno! Se quedaron ahí compartiendo con ellos y tal. Pero cuando llegan a Jerusalén, unos días después, los judíos ahí, ¿verdad?, más aferrados a la ley, no estaban muy contentos y dicen, oye, Pedro, tú entraste a comer con gentiles. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Pero la forma en que está escrito es como Pedro, explícate. ¿Qué es esto? Y Pedro, de hecho, la palabra ahí, les reprocharon, los de la circuncisión les reprocharon, es diacrino. Lo que a Pedro le dijeron que no hiciera, la misma palabra, diacrino, les reprocharon. A Pedro le dijeron, oye, no analices esto, ¿ok? Y ellos estaban diciendo, oye, tú explícame. La misma palabra. Y Pedro procede entonces a contar lo que había pasado. Pero esa recriminación no es solamente porque se sentaron a comer con ellos. En ese momento, de hecho, el cristiano era un judío 2.0, vamos a decir. ¿Verdad? No era una cosa diferente. Entonces, la recriminación de que te sentaste a comer con ellos incluye, de hecho, cierta oferta a salvación también. O sea, Pedro, ¿qué es esto? Ellos son gentiles. Sí, evidentemente, se sentaste a comer con ellos, pero probablemente también ya se había hablado de lo que había pasado. Pero, ¿cómo así? Y de nuevo, era esta lógica la pregunta. Así mismo como estaba Pedro, que en su momento dudó muchísimo y decía, pero ¿y qué pasó? Pero wow, yo no entiendo. Así mismo están estos. Sin embargo,
Y de ahí vemos que esta duda también incluía esa oferta de salvación a los gentiles. Dice, ¿cómo así? ¿A los gentiles también son salvos? Claro, porque ¿dónde vemos esto? Que en el versículo 17 y 18 del capítulo 11, dice que si Dios les dio a ellos el mismo don, el Espíritu, después de creer, ¿verdad?, a los gentiles, cuando estos judíos entienden esto, dice el versículo 18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. Se calmaron, ok, bueno, perfecto. Y glorificaron a Dios. Así que también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento. Entonces el tema no era solamente el sentarse a comer. ¿Ok? Hasta ese momento, los cristianos pues eran todos judíos. Y la salvación a través de Jesús era para judíos. Estuve revisando, de hecho, el capítulo 1 de Hechos, ¿verdad? Donde Jesús se va y alguien le pregunta, ¿y ya vas a poner el reino de Israel? O sea, todavía ellos entienden, sí, ese es el Mesías para nosotros. Pero en este momento ya eso cambió. En este momento ya la iglesia entendió. Así también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida, y se calmaron y glorificaron a Dios por esto. Entendieron que Dios es Señor de todos. Entonces, con esa introducción, vamos a ver rápidamente, como conclusión, 3 cosas, ¿verdad?, que tomar de este pasaje. Lo primero es que el carácter de Dios no cambia. Lo habíamos mencionado, vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Por qué agradó a Dios las limosnas de Cornelio, las oraciones y limosnas de Cornelio? Ya lo vemos, porque Dios puso eso en su corazón, sí, pero vamos a ver, porque la expresión de Pedro en el 34-35, que dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Esto recuerda a Miqueas 6 al 8. Específicamente Miqueas 6:8, pero vamos a leer 6, 7 y 8 de Miqueas 6. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Daré limosnas? ¿Haré oraciones? Pero el versículo 8 dice, Él, Dios, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, la frase de Pedro en el 35 recuerda mucho esto. Él ya te reveló qué es lo que Él quiere de ti. No los holocaustos, los becerros y tal. ¿Verdad? No las oraciones y limosnas, ¿sabe? Vamos a llamarle protocolarias, de que eso es lo que me toca hacer. Como ritual. No. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Cornelio había entendido, por revelación de Dios, obviamente, como vimos anteriormente, que él no podía practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios de manera perfecta. Él lo había entendido ya. Una persona temerosa de Dios, que por cierto el temor de Dios es el principio de la sabiduría, conoce que Dios es santo y perfecto, y conoce que Él mismo no es santo ni perfecto, y reconoce que no importa lo que Él haga, nunca podrá hacerlo. Por tanto, se tiene que rendir a Dios y a su misericordia. Y esa convicción solo la da Dios. El corazón orgulloso del ser humano, caído por sí solo, jamás va a llegar a reconocer esa realidad. Entonces, Dios se agrada con quien practica la justicia, quien ama la misericordia, como dice Miqueas, también con quien le teme y hace lo justo, como dice Hechos, ¿verdad? Pero eso, primero, lo pone Dios en el corazón del hombre, y segundo, no es suficiente para salvación. Entonces, en el caso de los creyentes, dice, bueno, ok, pues yo soy salvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver Miqueas conmigo? ¿Verdad? Porque bueno, tú puedes hacerlo, más o menos ahí, no te va a dar, pero bueno, yo que ya soy creyente, a mí ya me dio, no por mí, sino por Cristo, gloria a Dios, entonces, ¿qué tiene que ver Miqueas conmigo?
Entonces, la ley no nos condena, pero la ley nos sirve de guía para saber qué es la justicia, para practicarla, lo que es la misericordia para amarla, ¿verdad? Conocer a Dios para temerle y discernir lo que es justo, righteous, dikaios, para hacerlo. Si Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, sin el Espíritu Santo viviendo en él, ya saben por dónde voy. Si Cornelio, sin el Espíritu Santo viviendo en él, era piadoso y temeroso de Dios, ¿cuánto más piadosos y temerosos de Dios deberíamos ser nosotros que sí tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Pero no se crean tampoco, bueno, como ya yo soy salvo, ahora mi santificación, ahora depende de mí. No, tampoco. La salvación depende de Dios y la santificación tiene el Espíritu Santo ahí también. Nuestra condición humana no ha cambiado luego de que somos salvos. Nuestra condición humana sigue siendo caída. Tenemos un alma regenerada, eso es verdad. Y nuestros recursos sí cambiaron. ¿Cómo te dicen nuestros recursos? Porque antes no teníamos el Espíritu Santo disponible. Y ahora sí. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, si se dice eso de Cornelio, ¿cuánto más se debería decir de nosotros? Y así como Dios respondió a Cornelio su oración para llevarle a Pedro para salvación, ¿ustedes no creen que Dios asimismo va a responder nuestras oraciones para santificación? Nosotros no necesitamos cumplir la ley para salvación, pero sí necesitamos cumplirla para agradar a Dios. Y es imposible que alguien que haya entendido el Evangelio no quiera agradarlo. Eso queda claro. Es imposible que alguien que haya entendido el Evangelio no quiera agradarlo. Si usted no quiere agradarlo, usted no ha entendido el Evangelio. Si usted no tiene el deseo de agradar a Dios, usted no ha entendido el Evangelio. Y si usted no ha entendido el Evangelio, probablemente usted no sea salvo tampoco. Esa es la realidad. Yo no estoy diciendo esto queriendo decir que si usted peca, ¿verdad? No, claro que no. Pero sí, esto quiere decir, no, yo no, esto quiere decir que si usted entendió el Evangelio, es imposible que no quiera agradar a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que la salvación es del Señor. Como dice la canción. Pedro eso lo entendió. Versículos 34 36 testifican de esto. Y los judíos en Jerusalén luego también lo entendieron. Dios les dio el arrepentimiento a los gentiles. No Pedro. No los apóstoles. Dios les dio el arrepentimiento a los gentiles. La salvación es del Señor y como tal se la ofrece a quien Él quiera. Y Él decidió ofrecerla a todos. A los judíos y a los gentiles. Que para este contexto ese es el 100% de la población del mundo. Habían dos, los judíos y los gentiles. Todo el que no era judío era gentil. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, Dios se lo concedió a los gentiles. Y en este pasaje se puede observar. No, la salvación es del Señor. Pero del Señor, del Dios Trino, de la Trinidad. Pues no sé si se dieron cuenta que ahí vemos las tres personas de la Trinidad obrando en este pasaje. Eso no siempre se ve en la Biblia. Pero aquí vemos claramente, Dios envía el ángel a Cornelio, Dios envía la visión a Pedro, el Espíritu le habla a Pedro después para que vaya con los mensajeros a Cesarea. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, dice el versículo 38, Pedro, hablando de lo que Jesús había hecho. Dios designó a Jesús como juez de vivos y muertos para que por su nombre, el de Jesús, todo el que cree recibe el perdón de los pecados, versículos 42 y 43. El Espíritu Santo cae sobre los que estaban escuchando el mensaje de Pedro en el versículo 44 y reciben el don del Espíritu Santo para exaltar a Dios. Versículos 45 y 46. Fueron luego bautizados en el Espíritu Santo. O sea, aquí vemos las tres personas de la Trinidad. Dios orquestando el plan desde la eternidad pasada. Cristo consumando ese plan en la cruz y el Espíritu Santo sellando ese plan cuando viene a morar en la iglesia. Cuando viene a accionar en la iglesia.
Impresionante. Porque aquí vemos las tres personas de la Trinidad trabajando en conjunto, en esa orquestación perfecta. ¿Y nosotros qué crédito tenemos ahí? Ninguno. Ninguno. Ellos están haciendo, ellos tres, Dios, están haciendo lo de ellos. Y nosotros somos como un beneficio colateral. Cuando dice, sí, Jesús murió por mí, es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero en el contexto cultural de hoy, eso muchas veces lo que, en vez de exaltar la misericordia y el amor de Dios que muere por este insignificante ser que no aporta nada, lo que termina siendo en esta cultura es como engrandarnos a nosotros, tú sabes, no, murió por mí. Aquí no es así. Claro, Cornelio y toda su casa fue salvo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero no por ellos. No por lo que ellos hicieron. No por Pedro. Tampoco. Porque ahí no hubo imposición de mano de nadie. Para que nadie se confunda. Dios se encargó de dejar claro que Él se va a llevar todo el crédito. ¿Que Dios usó a Pedro? Sí, Dios lo usó. Pero de hecho, tampoco fue que, tú sabes, como en otro caso, que sí, que el milagro, que tal, que la imposición de mano. No. Oye, Pedro, que venga. Bueno, yo voy. No, mira, sí, Jesús, que en su nombre. Guapi, cayó el Espíritu Santo. Él tampoco hizo mucho ahí. De hecho, cuando Él le hace el recuento a los judíos en Jerusalén, Él dice que cuando yo empecé a hablar, ¿verdad? Que cuando vemos el recuento, cuando vemos la historia en el capítulo 10, Él ya había dicho un par de cosas, o sea que ya suponemos nosotros que Pedro ahí tenía un mensaje de un par de horas. Porque dice, cuando no había yo empezado a hablar y le cayó el Espíritu Santo. Pero ya le había dicho algo. O sea, no fue Pedro el que puso su autógrafo ahí. Y las cosas pasaron para que nadie dude de eso. Dios es intencional con llevarse Él la gloria. Entonces, ¿Él usó a Pedro? Sí. Pero un rol bien pequeño. A veces Dios nos usa con el rol de Pedro, a veces Dios nos usa mucho más, ¿verdad? Como en otra ocasión usó a Pedro también, o como usó a Pablo más adelante. Pero para lo que sea que Él nos pida, Dios no nos necesita. Y debería ser un privilegio, ¿verdad?, nuestro, que Él nos use. Dios llamó a Pablo, un judío, fariseo, asesino de cristianos. No dice que Pablo era piadoso. O sea, todo el mundo estaba claro que no lo era. Lo salvó a él solo, porque tampoco dice que los que estaban con él fueron salvos. Hubo una aparición, hubo un milagro, porque ¿verdad?, se quedó ciego y después le cayeron unas escamas de los ojos. Vino Ananías, que era un laico, una persona, ¿verdad?, que entró en esa historia y salió y chao. Y le impusieron las manos, ¿verdad?, para que recuperara la vista. Y luego llamó a Cornelio, que era un romano, otra cosa totalmente diferente, un romano, soldado, centurión, piadoso. Lo salvaron con toda su casa. Sí, hubo una misión también, una visión, perdón. Hubo un milagro porque hablaron en lenguas. No fue con Ananías, un laico, sino que fue con Pedro, un apóstol, pero sin la imposición de la mano de Pedro. Pedro ahí lo único que hizo fue contarle el Evangelio. Ya. Entonces, realmente podríamos sentarnos a analizar estas diferencias, ¿sabes? A ver qué significado tienen, ¿sabes? La conversión de Pablo, la conversión de Cornelio, el romano, judío. Pero no. Porque el punto es que Dios salva a quien Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, usando a quien Él quiera. Eso es lo más rápido que podemos sacar de aquí. Es eso. Puede ser leyendo la Biblia solo, puede ser por un mensaje, una prédica, el domingo, puede ser por un libro, puede ser por un video de YouTube, por una relación con un amigo, ¿verdad? Da igual el canal, la salvación es del Señor. Es el Señor que está ahí, es el Espíritu que está ahí, fue Cristo que murió en la cruz. Es el Espíritu que va a dar ese sello, es el Señor que orquesta.
La salvación es del Señor. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que la salvación es para todos. Esa barrera social, política, religiosa, que se rompió ese día fue muy, muy grande. Muy grande. Dios igualó en ese momento a todos los seres humanos delante de Él. Y Dios hizo a Jesús juez de todos y salvador para todos. El versículo 42. Este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Cristo es el que va a decidir. Y es a través de su nombre que hay perdón de pecados. Y este perdón está disponible para todos. Dios no hace distinción de personas. Ya no hay que si judío, que si griego. Entonces nosotros no debemos hacerlo tampoco. No hay un estándar diferente, ¿verdad?, para diferentes personas. No somos unos más merecedores de castigo que otros, ni merecedores mucho menos de gracia que otros. Jesús es como el gran nivelador. Todos, de toda raza, nación, origen, cultura, estamos condenados y necesitamos de un Salvador. Y ninguno, sin importar raza, nación, origen, cultura, podemos alcanzar esa salvación sin pasar por la persona de Jesús. Y es solo en su nombre que todo el que cree, sin importar raza, nación, origen o cultura, obtiene perdón de pecados. Gálatas 3:28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11, en esa renovación no hay distinción entre judío y griego, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Romanos 10:12-13, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que el Evangelio sea para todos y que la salvación sea del Señor y que su carácter nunca cambie, es decir, que todo esto sea siempre para su gloria, nos debe empujar a querer predicar ese Evangelio. Esa predicación no tiene que ser del púlpito necesariamente. Eso es verdad. Pero sí debemos hacerlo. Debemos hacerlo con nuestro testimonio, debemos hacerlo con nuestras palabras, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos. Podemos hacerlo también en la iglesia local. Y de nuevo, no tiene que ser en la predicación desde aquí. El que arregla sillas también participa en la predicación del Evangelio. Una persona más o menos bien sentada, ¿verdad?, está más propensa que una persona que está sentada incómoda. Hasta el que arregla sillas. No es que tiene que estar todo el mundo aquí predicando. No. Del sonido, las canciones, las mesas cuando estamos haciendo un evento, algo. Todo eso. Y las otras cosas que más adelante estaremos haciendo también, si Dios quiere. Entonces, es una responsabilidad nuestra no manchar el Evangelio. Eso es una responsabilidad que tenemos. Porque todo aquel que entiende el Evangelio quiere agradar a Dios y no quiere manchar su nombre. Esa es una responsabilidad que tenemos. Pero que Dios nos use, eso es un privilegio. Nosotros tenemos la responsabilidad de no mancharlo. ¿Ok? De guardar nuestro testimonio. No en nuestras fuerzas, como decíamos ya. Es una realidad, pero esa es nuestra responsabilidad. Pero que Dios nos use, eso es un privilegio. Como sea que Dios quiera usarnos. Y hay que reconocerlo como lo que es. Entonces, que Dios nos dé a nosotros un corazón como el de Cornelio, que teme a Dios, un corazón piadoso, que nos haga entender que la salvación es toda de Él y que esa verdad pueda permear nuestra vida a todos los niveles. Que la salvación sea de Él y no de nosotros. No es solamente para nosotros decir, ya creímos y chao. No. Que la salvación sea de Él y todos nosotros. Tiene que permear incluso hasta nuestras interacciones más insignificantes. Y que Dios nos haga entender que delante de Él todos somos igual de pecadores.
y merecedores de condenación y necesitados de un Salvador. Que nosotros podamos ver a todos los demás, creyentes o no creyentes, con ese mismo lente. Como Pedro empezó a verlos aquí. Recuérdense, Pedro ya estaba comiendo con ellos y entonces pregunta, ¿yo qué hago aquí? Ellos no eran salvos todavía, ellos no eran hermanos. Pero ya Pedro ahí había entendido algo. Que eso también esté en nosotros. Que sepamos que igual somos todos pecadores, merecedores de condenación y necesitados de un Salvador. Y que es un privilegio que Dios nos quiera utilizar para llevar ese mensaje y alcanzar a sus elegidos. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu orquestación a través de miles de años, Señor, para tener con nosotros este libro sobrenatural, Señor, que contiene tu mensaje para nosotros, que contiene tus deseos, tu voluntad para nosotros, en la cual podemos ver tu carácter, podemos conocerte. Podemos, Señor, entender tu evangelio, podemos, Señor, entender tu plan. Plan del cual tú nos haces partícipes. Tú nos haces hasta socios. Qué inmenso privilegio. Señor, de compartir contigo el esfuerzo para alcanzar a aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Padre, que podamos tener esa actitud de Cornelio, temerosa, piadosa, esa actitud de Pedro, de obediencia, de reconocer, Señor, cuando tú quieres algo, de adaptarse a eso que tú quieres, de someterse. Señor, una actitud que reciba a todos, porque el Evangelio es para todos, Señor. Aunque sean tus elegidos los que los reciban, Señor, pero que tú nos puedas utilizar y que nosotros sintamos ese privilegio, que tengamos ese deseo de ser usados por ti para alcanzar a tus hijos, a tus elegidos. Señor, pon ese deseo en nuestro corazón, como estamos viendo ahora en estas semanas el libro de los Hechos, que es un recuento de tu accionar, de tu iglesia. Que podamos aprender, Señor, cómo tú hacías las cosas. Porque es, como decíamos, tú no cambias, cómo tú la vas a querer hacer ahora también. Ve trabajando en nuestros corazones, Señor, para que tengamos corazones dispuestos, corazones atentos. Que tengamos, Señor, actitudes dispuestas a sacrificar lo que haya que sacrificar para servirte. Para expandir tu reino, Señor, y para que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.